Hay algo que yo quiero comentar que es que es extraordinariamente frecuente. Los cuidadores generalmente son femeninos. Es algo extraordinariamente común. Y aquí hay una razón que yo en mis noches de insomnio he pensado y me he visto al espejo y digo, posiblemente es cierto. Los hombres somos unos ineptos emocionales, los masculinos. Y la razón no es porque seamos ineptos, sino porque realmente el hombre es mucho más sensible que la mujer. El hombre no tolera el dolor, huye del dolor. Y al huir dice, yo doy lo que quieran, yo doy la lana, pero no me pidan que cuiden. Y no es porque estén huyendo, sino porque no pueden enfrentar su propio sufrimiento. Por eso los papás no podemos ser mamás, no toleramos el frío, el dolor de los hijos, ¿sí? Y no es una excusa, pero a veces entender que de veras el hombre tiene una sensibilidad terrible, y todo lo hemos vivido con nuestras esposas, como, no llores, por favor, no llores, ¿sí? Y es porque nos duele tanto que mejor huimos. Es más fácil ir a cazar dinosaurios que quedarse en la cueva cuidando a los familiares de los depredadores. El hombre es más proveedor físicamente por su gran dolor y su gran emotividad. No es porque seamos ineptos en ese sentido, sino realmente es, y lo vemos tan seguido que a veces el hacerle sentir esto a un hombre, decirle no tengas pena de sentir lo que sientes, puede ayudar a que se involucren un poquito más, porque nadie los entiende. ¿Verdad? Gracias. Preguntan, cuando una persona con Alzheimer pierde la noción de dónde está, piensa que está en otro lado, no en su casa o no en el lugar en el que está, ¿hay que corregirlo o hay que seguirle la corriente? Y la otra, cuando pregunta por personas que ya murieron, que son muy cercanos, ¿hay que recordarle que ya no están? Todo esto está dentro de un gran contexto que se llaman los síntomas conductuales y psicológicos en las demencias, esas confusiones y cómo se manejan. Y claro, voy a poner un ejemplo, el ejemplo que pusieron claramente, hablar de un ser ya fallecido. ¿Dónde está mi mamá? Quiero ver a mi mamá, dice el enfermo demente. Por un gran tiempo, mucho tiempo era, vamos a orientar a la realidad, hay que hablar con la verdad. Eso fue una tendencia que duró muchos años. Y la respuesta es, oye, pues, tu mamá se murió hace 20 años. Y el paciente responde, ¿por qué nadie me avisó? Esto es terrible, sufren mucho. La mentira, por otro lado, tampoco es muy útil. ¿Dónde está mi mamá? Ay, pues al rato viene, no te preocupes. Y se les queda la idea, ya andan caminando por la calle, no habla algo, le ha pasado algo, le ha pasado algo, se asoman por la ventana. A veces lo que tenemos que ver es lo que nosotros ahorita llamamos validación de la emoción. ¿Por qué una persona en un momento con demencia se le ocurre preguntar por su madre? O sea, ¿habrá un mecanismo psicológico que nos diga, mamá quiere decir algo? Y yo creo que sí. Entonces la validación de la emoción es, y se necesita una paciencia de santo para poderlo entender, es, ¿qué me quiere decir? ¿Se siente sola, abandonada, se siente triste? Y tal vez la respuesta no es ni mentir ni decir la verdad, sino acercarse, darle un abrazo y darle un beso y decirle, sí, ma, o sí, yo te quiero mucho, ¿por qué no vamos y jugamos un dominó? O sea, no, como dice el dicho, no discutan política con un comunista ni religión con un dominico, porque vamos a perder, ¿sí? Entonces, el orientar a la realidad o mentir de alguna manera nos lleva a más problemas, es validar la emoción que suponemos puede tener. Cuando no es mi casa es otra historia, porque ese es un problema visoespacial. Está igualita a mi casa, pero esta no es, ¿sí? Y este ya es un síntoma un poquito que lo acercamos a las interpretaciones un poco psicóticas de la realidad. ¿Cuánta gente tengo dice, lo tengo que subir al coche, darle una vuelta, regresar y decir, ya llegamos a la casa y se tranquilizan? A veces hay que distraer la idea con cualquier actividad, es más fácil. Obviamente dar medicación a veces es extremadamente más fácil, pero no necesariamente lo mejor. ¿Me podría retirar del foro 2 minutos?
Nos preguntan, para conocer en qué etapa se encuentra el enfermo de Alzheimer, ¿es necesaria la tomografía o la resonancia magnética? No, son estadios clínicos. Básicamente es con las manifestaciones que el paciente o el familiar nos está diciendo. Y es una pruebita sencilla. Uno les pregunta, ¿está orientado, está desorientado? Se peina, se baña, se vale por sí mismo, se puede caminar, se puede vestir, y van haciendo ciertas escalas, cierta numeración para decir en qué etapa está, pero no se requiere, excepto que cuando digo yo que es un reto es cuando van al principio, ¿no? Y que uno toma la resonancia o la tomografía, el electroencefalograma, función lumbar, funciones de tiroides, que ya hizo todo el mini mental y otras pruebas neuropsicológicas, o si tiene uno la oportunidad de valorar o estar trabajando con un equipo consultivo de neuropsicólogos, pues eso es lo ideal. Entonces ya tiene uno la base, y lo que viene después pues es la progresión de la enfermedad. Pero si hay un deterioro súbito de una hemiparesia, de un déficit motor, de una incoordinación muy rápidamente progresiva, pues uno piensa en otra alarma, no hay signos de alarma que uno dice está pasando algo raro, está pasando algo grave, que sí requiere un procedimiento diagnóstico, pero no en cada etapa hacer un estudio de ese tipo, a menos que el doctor quiera hacer un negocio, ¿no? Esté haciendo electros cada 8 días o cada mes o cada 6 meses, o una resonancia que no se requiere. Preguntan, ¿el enfermo que está inmóvil siente o escucha cuando hay discusiones frente a él? Pues ya escuchamos que hay que hacer de cuenta que sí. Sí, hay que hacer de cuenta que sí es. Nos preguntan, ¿es normal o está bien que el enfermo duerma casi todo el día? Y si no es así, ¿qué hay que hacer para mantenerlo despierto? No es normal que duerma todo el día, es lo que decían, ¿no? Que ahí lo tiene, pues qué bueno que está dormidito ahí. El paciente tiene su actividad ciclo sueño-vigilia, y se supone que en el día debe estar despierto y en la noche debe estar dormido. En muchas ocasiones se invierte el ciclo ¿Por qué se invierte? Bueno, porque en la noche, como no deja dormir, ya le dan su pastillita en la mañana para que esté tranquilo, entonces ahí está dormido, pero tratamos de que se acerque más a un ciclo normal, y evidentemente pues hay que estarlo moviendo, hay que estarlo estimulando con juegos, hasta con la televisión, con radio, con trabajos manuales. Existen esas clínicas donde se puede hacer toda esa clase de estímulos, pero no es normal que esté dormido, es anormal, debe estar despierto el mayor tiempo posible. Nos preguntan, ¿existe algún estudio para pacientes prematuros, menores de 45 años? Recurrentemente en una misma familia, nos habla de que en una misma familia un hermano murió a los 49, otro tiene 51 y está en la tercera fase, otro murió a los 53, otro integrante de la familia igual, y ya son 3 primos hermanos que también fallecieron. Me imagino que... No es normal, es completamente patológico, hay alteraciones demenciales que ya les decía yo que hay alelos o hay alteraciones neuroquímicas que pueden favorecer este tipo de alteración, y sí, hay toda una familia completa que puede tener un deterioro, una demencia, y eso se debe a otra, no es un Alzheimer, es otra cosa, ¿no? Como la encefalopatía espongiforme, que es rápidamente progresiva, la enfermedad por priones, esa que se dijo mucho de las vacas locas. Es una alteración priónica, es una alteración supuestamente algo parecido al viral, pues, para que se entienda un poco más fácil, en donde el deterioro es rápidamente progresivo y pasa por todas las etapas más rápidamente que una enfermedad que dura 10 años, 15 años. Esto es rápidamente progresivo, en poco tiempo vemos el deterioro, y son signos que llaman la atención. En cuanto a pruebas, supongamos aquí existe ya una demencia familiar, varios miembros han sido afectados, sí existen a nivel local y mundial test que podemos hacer, desde el mapeo genético, que nos va a buscar alguna alteración de algún gen, a la cuestión de neuroimagen, que actualmente ya la neuroimagen funcional que se está usando ya también como diagnóstico precoz, es decir, a tiempo, por mediciones del consumo de glucosa
glucosa, oxígeno a ciertas partes, en especial el hipocampo, el cerebro, por aspecto como el PET, que es una prueba que también se realiza en la ciudad de Guadalajara. La cuestión aquí es el costo. No es tan accesible para las personas, no es tan accesible. En la Universidad de Guadalajara se tomaban las pruebas de determinación de ApoE4 como factor de riesgo, en fin, lo genético. Entonces, y tenemos contacto con otras universidades de otros países donde ellos realizan este tipo de test. Mi pregunta sería, ¿realmente tengo la capacidad yo de que me den un diagnóstico en este momento de un posible Alzheimer o de una demencia? ¿Cómo me impactaría si aún no tengo síntomas? Entonces, por tanto, creo que las personas que tienen inquietud pueden comenzar con lo más sencillo, una evaluación neuropsicológica, como decía Cruz, hacerse periódicamente esa evaluación. Y lo demás, bueno, pues ya depende del aspecto económico y de mi interés en saber o no si me va a dar la enfermedad. Éticamente, pues es algo debatible, si debemos o no conocer muy temprano el factor de riesgo hacia la enfermedad. Si estamos viendo un incremento en la tasa de suicidios, pues no quisiéramos ser un motivo más que algún joven de repente piense, bueno, pues yo tuve unos padres, unos tíos, unos primos, no, mejor me suicido porque no quiero tener esto, ¿no? Entonces habría que cuestionarnos varias cosas.